Varias amigas y amigos han referido que el problema que despierta este tiroteo tiene que ver con el control de armas, y en cierta medida estoy muy de acuerdo con ellas y ellos. Debemos de pensar en qué medida un niño de 11 años tuvo facilidad de acceso a comprar o conseguir armas que pues finalmente tuvieron esta conclusión. Para ello siempre es recomendable regresar a las fuentes clásicas. En este caso hay un libro pequeño, se llama Adiós a las armas ligeras, de Vicent Fixas. Si no lo logran encontrar, porque pues sí, justamente es un poquito difícil conseguir en físico, Vicent Fixas es un investigador que habla mucho sobre el control de armas en los países. Y este debate sobre el acceso a las armas nos vuelve a recordar que al menos en México estamos en una sociedad ultra violenta, una sociedad muy relacionada a un narcoestado, y que finalmente esto no solamente se expresa de manera material a través del consumo, a través de la forma en la que estamos generando una sociedad, una cultura basada en ciertas prácticas, sino también en la narrativa social. Con esto me refiero un poco a lo que Lidia Cacho mencionó meses anteriores sobre cómo empezamos a romantizar la violencia. En este caso, la crítica que ella realizaba era en contra de las series o las narcoseries, para ser más exacto. Yo considero que, como cualquier otro medio, ya sea series o videojuegos, sí que pueden fundamentar o generar visiones románticas sobre la violencia, pero también aquí está el punto central de cómo estamos generando una narrativa que se vaya oponiendo hacia estas visiones romantizadas, o cómo simplemente estamos buscando responsabilizar a los medios de las violencias que ya están bien enraizadas en nuestros comportamientos sociales cotidianos. Con esto quiero decir que el Estado mexicano, por un lado, se tiene que responsabilizar justamente de la política de seguridad, violencia y paz, así como de control de armas, pero la sociedad en general, partamos, por ejemplo, en las escuelas, en los espacios familiares, también nos tenemos que responsabilizar de las violencias cotidianas que estamos generando. Finalmente, la narrativa de responsabilizar a ciertos sujetos, a ciertas sujetas de lo que está sucediendo, es una salida muy fácil. Es lavarnos las manos de una responsabilidad colectiva. Por ejemplo, también está el debate de la salud mental que puede estar viviendo un montón de personas, como el niño que acaba de generar este ataque en la ciudad de Torreón, Coahuila. La salud mental es importantísima, pero mientras no pasemos a una nueva narrativa que empiece a visibilizar que tener algún tipo de dificultad emocional, vivir con depresión, con ansiedad, es cada vez más constante y más cotidiano por esa superestructura de la que estaba hablando hace unos minutos, no empezaremos a entender que no podemos reducir todo esto a un problema de que el padre o la madre desprotegió al niño o la niña. No podemos seguir hablando inclusive que es una falta de valores. Finalmente, ¿qué es eso? ¿Falta de valores de qué? ¿De cuáles? Tampoco podemos entrar a estos reduccionismos de que una política de mano dura va a cambiar el problema, porque esto, pues, ya lo hemos hecho y no ha llevado a ningún lado. Todo esto lo digo porque el control de armas, la visión de los videojuegos como problema, están empezando a visibilizar que estamos todavía discutiendo en los lugares comunes. No es un problema solamente de padres ni de madres, tampoco de un profesorado, de unas escuelas que están cada vez más pauperizadas en todos los sentidos. Por ejemplo, pensemos, las normales, las escuelas universitarias, ¿están poniendo y capacitando al profesorado para poder resolver las violencias? ¿Les están dando herramientas para poder acompañar en procesos psicosociales difíciles que se viven en, sobre todo, espacios de violencia histórica? ¿Están modificando los espacios donde, en lugar de castigar, acompañemos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes? ¿O estamos todavía fomentando una educación que genera competir? Pues porque finalmente el esquema de competencias que hemos utilizado durante años, inclusive décadas, lo que estaba orientando es eso: generar jerarquías de quiénes son capaces y quiénes no. Ciudadanas de primera, ciudadanas de segunda. Y no estamos poniéndonos a pensar de cómo la educación, como espacio de control y de poder, también genera un poder recesivo a las personas responsables de estos espacios educativos. De esta forma, otra conclusión que me gustaría dejar en estos videos es que la responsabilidad es de todas y todos en cierta medida.
Ajá, al generar narrativas sociales que romanticen la violencia, a no generar responsabilidades o responsivas desde las familias a los consumos, a lo que se menciona en las escuelas en sí mismas, a favorecer espacios de violencia o no darle seguimiento a las violencias que ya se han mencionado por diferentes agentes. Y quizá una que se nos escapa muchas veces, la mirada antiadultocéntrica. Dejemos de ver a las niñas y niños como nuestros. No son nuestros niños, no son nuestras niñas, aunque sean niñas y niños que tenemos parentesco familiar. Son personas y sujetas que tienen su autonomía. Y ante eso debemos dejar de ver que niñas y niños son seres abstractos, inocentes, que no tienen responsabilidad ética ni política. Por ello, hacer de las escuelas espacios donde se enseñen contenidos políticos, contenidos éticos desde preescolar será necesario. Un gran ejemplo de esto es lo que han hecho las colegas feministas por meses, abogando por la inclusión de contenidos de educación sexual en las escuelas. Yo les diré a ustedes, si un montón de extractos de la sociedad se asustan por el contenido de educación sexual, ¿qué pasaría cuando empecemos a proponer que además de educación sexual se dé educación emocional en cuestiones sociopolíticas, educación para ir en contra de las autoridades cuando estas autoridades son violentas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Teníamos a negarnos? Las respuestas están abiertas, pero nos ponen en jaque como sociedad. Seguimos siendo grandes conservadoras y conservadores ante los problemas que son públicos y que nos responsabilizan a todas las personas involucradas.